Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y es precisamente los derechos de autor en Venezuela. ¿Cómo protege SACBEN las obras y garantiza el valor de la creatividad en un mundo digital, en una era de mucha velocidad y también, lamentablemente, de mucho plagio? ¿Cómo una institución como esta en Venezuela puede garantizar y proteger de alguna manera la propiedad intelectual, cultural del venezolano? Para hablar de este tema contamos con la presencia de una persona experta en esta materia, es la abogado Marcel Sánchez. Ella es directora general de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Además, Marcel, de ser directora de esta importante institución, es abogada y profesional con más de 12 años de trayectoria dentro de esta institución, donde impulsa la defensa de los derechos de miles de creadores en Venezuela. Esta institución, como les decíamos, bueno, ya fue fundada en 1955, es decir, tiene una larga trayectoria en nuestro país y quizás en otros momentos cuando la creación quizás tenía como mayor control, porque las tecnologías de la información abrieron un compás gigantesco de posibilidades, pero también un compás gigantesco para que se hagan las cosas de manera incorrecta. Pero ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los planteamientos que tiene esta institución para los creadores venezolanos? ¿Por qué están haciendo una gira a nivel nacional para dar a conocer precisamente este trabajo? Todas estas respuestas nos las dará nuestra invitada, a quien nos honra darle una cordial bienvenida a este espacio. Gracias, doctora, por estar aquí, un verdadero placer. Bienvenida. No, gracias a ti, muchas gracias a Mira TV. Mira, pues sí, estamos en gira a nivel nacional, donde estamos tratando de volver a posicionar todo lo que es la marca SACBEN, lo que es el derecho de autor, poniéndolo de moda, vamos a decirlo de esa manera, volver a poner de moda lo que es el derecho de autor, el por qué SACBEN no paga para algunas personas. Hay unas matrices de opinión que se generan, obviamente en función de que cuando no hablas mucho, cuando dejas espacios vacíos, cuando dejas algo, ¿verdad? Bueno, hay otros que se encargan pues de llenar esos espacios como sea. Doctora, nos gustaría inicialmente contextualizar qué es SACBEN, cuál es la misión que tiene esta institución, dónde está inscrita en la legislación y en la institucionalización venezolana. Fíjate, SACBEN es la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Acabamos de cumplir 71 años de funcionamiento, nunca ha parado ni en pandemia. Dentro de SACBEN también está la gestión colectiva. Primero fuimos una sociedad sin fines de lucro y eso hizo que el Estado venezolano pues le diera la potestad de ser gestión colectiva, ¿ok? Luego de allí, bueno, todo lo que es el régimen jurídico que está dentro de lo que es la propiedad intelectual, que está dentro del derecho de autor, es una de las ramas de la propiedad intelectual, está obviamente pues la Constitución. La Constitución garantiza todo lo que es la creatividad y todo lo que es el posicionamiento del Estado en función de la protección para todo lo que es ese tema de la propiedad intelectual y de los derechos. El derecho de autor es un derecho humano consagrado en la Carta Interamericana y dentro de todo esto pues está nuestra ley sobre el derecho de autor, donde no solamente habla de cómo funciona la gestión colectiva o cómo debe funcionar la gestión colectiva, sino te habla de qué es el derecho de autor, de dónde viene, cómo funciona y obviamente pues las sanciones que de una u otra forma se tienen por el uso ilícito de ese repertorio que SACBEN maneja, que no es solamente el repertorio nacional. SACBEN como gestión colectiva está aglutinada
dentro de la Confederación de Sociedades de Gestión Colectiva, que es la CISAC, que maneja a más de 200 sociedades del mundo. A través de ella hacemos acuerdos de reciprocidad entre países. Es por esto que SACBEN pues no solamente cobra los derechos o el repertorio nacional, sino el repertorio del mundo. Y en una era globalizada como la que estamos viviendo, es así. Tendría que ser de esa manera siempre, ¿no? Es así. Por lo menos en la actualidad. Ahora, doctora, ¿el objetivo de esta gira institucional está enmarcada en alguna misión específica que quieren ustedes lograr con ella? Claro, como te comentaba antes, visibilizar, pues, ven otra vez, hacer empezar a poner de moda nuevamente todo lo que es el derecho de autor, educar, instruir a ese autor-compositor o a esas clases emergentes y instruir también a todos aquellos que deben solicitar licencias, porque es la única manera, la única forma de que el autor-compositor pues cobre sus derechos. Si los productores, si quien usa en comunicación pública la música, no cancela. ¿Qué es la comunicación pública desde la perspectiva de SACBEN? Desde la perspectiva de la ley. Es el que tú reproduzcas música en cualquier parte, por cualquier medio. ¿Ok? O sea, es por eso que yo o SACBEN debe cobrar una licencia a un restaurante que tiene un hilo musical, que tiene un televisor que funciona, que tiene música, así sea de YouTube. Wow, me gustaría hacer un ejercicio, a ver si podemos comprender mejor cómo funciona esto. Vamos a suponer que yo soy poeta, hice un poema bellísimo y algún cantante famoso utiliza ese poema para convertirlo en una canción, etcétera. La canción explota y es famosa. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo gano yo dinero con ese poema? ¿Cómo me protege a mi SACBEN? ¿Cuál es el mecanismo que yo debo utilizar como autor de ese poema para estar resguardada? Claro, primero debes ser socia de SACBEN. Ese es punto número uno. ¿Cómo me hago socia? Te haces socia cuando tienes una producción o alguna creación que está en comunicación pública, o sea, que se escucha fuera del ámbito familiar, vamos a decirlo de esa manera, y que está monetizando. Por ejemplo, este caso específico que acabas de decir, el hecho de que esa canción sea conocida, que salga en la radio, que pueda ser en la televisión, qué sé yo, en alguna novela, en el cine o en alguna obra teatral, eso es comunicación pública. Y eso es lo que cobra SACBEN. Entonces tú deberías, ¿verdad?, cobrar derechos cada que suene o cada vez que suene en cualquier medio tu letra que se convirtió a música, ¿no?, o a una canción. Obviamente tú tienes que saber, esos son tus derechos y ese generalmente pasa de esa manera, o sea, el autor y el compositor, o sea, quien hace la letra, quien hace la música, son 50 y 50. Generalmente pasa así. Ok, todavía no, digamos que tengo lagunas informativas que quiero abrir precisamente para que nuestros televidentes y todos los que tengan alguna creación lo comprendan. Primero, para digamos que lograr el tema de los derechos de autor, debe ser ya conocida la pieza, o por ejemplo, si yo tengo un poema y quiero inscribirlo antes para que nadie lo plagie, por ejemplo, ¿se puede hacer? ¿Eso tiene algún costo? Si yo quiero inscribir un poema en SACBEN y bueno, no se lo he entregado a nadie, pero quiero protegerlo antes que sea famoso, ¿se puede hacer? Fíjate, el tema, hay dos cosas, el registro y lo que es la declaración de SACBEN. El registro lo haces a través del Estado y a través de un servicio autónomo que se llama SAPI. ¿Okay? SAPI, muy bien. El SAPI es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Ellos son los representantes del Estado o quienes en representación del Estado registran. O sea, el primer paso es SAPI, un registro. Si tu obra está así, incipiente, inédita, que no está en comunicación pública, que tú quieres, o sea, resguardarla, el primer paso es el SAPI. Muy bien. Eso es ahí porque no necesitas otros requisitos más que tu autoría como tal.
Sin embargo, la ley venezolana y la ley en muchos países te dice que aparte, no así, pues los otros rubros o las otras áreas del derecho de autor como patentes y marca, el tema del derecho de autor no necesita un registro para que tú seas titular de tu derecho. Necesitas ser el creador de la obra en el momento. La ley te dice que desde el momento inicial en que tú piensas ese poema, en este caso, pues ya tú eres la dueña de esa creación como tal. Lo que pasa es que el tema jurídico es probatorio. Entonces, nuestras legislaciones en América Latina es probatorio, y en el mundo también es probatorio. Entonces, siempre es bueno el registro del Estado que te avale como tal. Sin embargo, el registro no es vinculante. Y ni te dice que tú eres el dueño de esa creación. Solamente es una prueba, en otros términos. En el caso de SACBEN, ¿qué es lo que hace SACBEN? SACBEN como cobra, administra y paga o distribuye, tienes que estar en comunicación pública, tienes que tener, difusión, vamos a decir, funcionando, difundido en cualquier medio. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene sentido. Por ejemplo, un libro que se publique en Amazon en Kindle, ajá, ¿eso tiene difusión pública? Eso es, claro, eso es difusión pública. Ya allí podemos jugar. Ya ahí es un tema del cobro. Sin embargo, el tema literario es un tema un poquito más complejo que el tema musical, ¿no? Pero pues son dos grandes rubros que ustedes manejan. Sí, sí. De hecho, hay pocas sociedades de gestión colectiva en el mundo y en América Latina, que es el caso que nos compete, somos pocas quienes tenemos diferentes rubros que cubrir o diferentes repertorios que cubrir. En el caso de nosotros somos audiovisual también, obviamente literario. Nosotros tenemos guionistas de cine. Audiovisuales, por ejemplo, las novelas que grabaron en Venezuela durante mucho tiempo, quizás las venden en diferentes países y quienes trabajaron esas novelas deberían cobrar algo. Depende del negocio que hayan hecho. Sí, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque las novelas en aquella época las hacían las productoras, las grandes productoras en aquel momento, y eran los dueños de los derechos como tal. Tenían los derechos. Sí, y la música y todo aquello, pues también eran parte de ellos. Ellos tenían en los máster y eran los dueños de esos derechos como tal. Entonces ahí es probable, por ejemplo, en el caso de la publicidad, nosotros tenemos socios que tienen los jingles y tienen todo esto dentro de SACBEN y cobran por eso. Siempre que no esté el pacto contrario, pues, o sea, un contrato. O sea, es un negocio. Es con claves y cláusulas. Music business. Muy bien. Música, el negocio de la música. Pero bueno, el negocio de la música para muchas personas debería ser que sea un activo. O sea, lo es. Fíjate, el derecho de autor como derecho moral, ¿verdad? Nadie te va a quitar esa autoría de aunque vendas. Que es la parte romántica. Aunque la vendas, nadie te va a quitar eso, ¿ok? Eso, eres el papá de esa criatura, pocas palabras. Y está el derecho patrimonial, que sí es susceptible a que lo vendas, a que lo transfieras, o sea, hagas lo que tú quieras con él. O te lo quedes, ¿no? Entonces, ese derecho patrimonial es el que en aquel momento, pues muchos autores y compositores o personas del medio vendían a través de un contrato con esas productoras. Ahora, digamos que este trabajo que ustedes hacen, que me parece sumamente interesante y además importante pues para los creadores y para que se tenga esa fuerza, ¿no? Y esa posibilidad de decir, mira, esto sí tiene un valor, porque vamos a estar claro que quien intelectualmente hace una creación, primero quizás lo hace más por amor y por amor al arte, como dicen, que por el tema económico, pero cuando la cosa se pone dura y hay que hacer mercado, pagar colegio, alquiler, pagar electricidad, etcétera, de alguna parte la gente tiene que sacar, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que esto es, digamos, el trabajo que ustedes hacen, un trabajo súper importante. Sin embargo, hay grandes retos y ahorita está como tan amplio, ¿no?, el espectro de posibilidades también de plagio o de utilizar obras. Por ejemplo, en el tema de Internet,
en ese gran mundo. ¿Cómo hacen ustedes para controlarlo? ¿Tienen algún tipo de acuerdo con algunas plataformas gigantes, mundiales? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el tema del copyright? Que me imagino que ustedes estarán involucrados en eso de alguna manera. ¿Cómo es? Fíjate, dentro de la membresía, vamos a decirlo así, o de incluirte como socio de SACBEN, están varias cosas. Solamente la gestión colectiva es la que hace ese trabajo, ¿ok? Uno, cuando te inscribes en SACBEN o en cualquier sociedad, llámese SAICO, SADAI, lo que sea, en cualquier parte de América Latina o el mundo, tienes algo así como yo hago la analogía de que es una cédula de identidad. O sea, tienes una identificación como autor-compositor. Esa identificación se llama técnicamente IPI, que es esta información para persona interesada en español. Ese IPI es el que te va a dar o te va a visualizar tanto en redes sociales como en cualquier parte del mundo, como autor-compositor. Se incorporan en unos nodos del mundo donde están todas las sociedades de gestión colectiva que cumplen el mismo trabajo y la misma labor. Y ustedes hacen esa parte técnica. Que es solamente si te inscribes en una sociedad de gestión colectiva o a través de una editora. Yo recomiendo siempre que sea personal. Super. Y tus hijos, que van a hacer tus creaciones, pues tienen una partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento se llama, bueno, tiene una nomenclatura y tiene unos números. Por allí es que en el monitoreo mundial de todas las sociedades de gestión colectiva es que vas a monetizar. Inclusive pueden heredar, pueden ser herederos. Es susceptible. En la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de este interesantísimo tema y les vamos a decir a través de nuestra invitada, la doctora Marcel Sánchez, cómo se puede inscribir usted si es creador, qué debe hacer, con quién debe hablar, qué documentos debe tener para que usted sea parte de esta protección que de alguna manera le va a garantizar los derechos que tiene sobre una obra. En la próxima parte, quédense allí con nosotros. Continuamos, amigas y amigos, en Mira TV, hoy conversando con la doctora Marcel Sánchez, directora general de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACBEN, en una gira nacional para informar y para dar a conocer los beneficios y las posibilidades que tienen los creadores venezolanos para formar parte de esta institución y proteger sus creaciones intelectuales en diferentes ámbitos, ¿no? El parte, digamos que intelectual, poemas, etcétera, incluso música también, ¿no? A los músicos. En fin, hay unas grandes posibilidades y quedamos para conversar acerca de cuáles son los mecanismos para inscribirse, qué necesita la persona para formar parte de esta institución. Y que tener el número de paso, el código, ¿no? Ajá, sí, que te den el código tanto para las obras como para ti como autor-compositor, que es la única manera de poder monitorear. ¿Ok? Hay por ahí muchas cosas con las distribuidoras, ya el tema que me comentabas en el corte anterior de las redes sociales. Si nosotros monitoreamos todo lo que es las redes sociales a través de una sociedad de sociedades que se llama Latina Autor. Ellos son los que hacen las licencias, porque como el derecho de autor es regional, aquí no hay todavía el posicionamiento de ninguna de esas plataformas. Tímidamente por ahí va Netflix y va Spotify, que están cobrando aquí en Venezuela, lo demás es extranjero, ¿no? Y también me imagino que los bloqueos habrán incidido de alguna manera. Sí, no. Es un tema también de negocio, ¿no? Okay. Sí, es tan fácil como que si tú tienes un negocio y las personas que lo van a comprar no tienen poder adquisitivo para poder comprártelo, o sea, no pues. Entonces es eso. Sin embargo, obviamente nuestros autores y compositores pues suenan a nivel de las plataformas y esa sociedad que se llama Latina Autor es la que hace las gestiones, la que hace las licencias con la gente
de todas las plataformas o los DPS y pues hace la distribución y todo eso y nos envía el dinero para que sea recaudado por los diferentes sujetos de derecho que tienen, que no son solamente autores y compositores, porque nosotros también le distribuimos a las editoras y también le distribuimos a las otras sociedades de gestión colectiva y cada una hace lo propio, ¿no? ¿Y quiénes pagan? ¿Quién paga por la difusión? Todo el que difunda música, audiovisuales, todo el mundo debe obtener una licencia para que esa difusión o esa comunicación pública sea lícita. Por ejemplo, las emisoras de radio, ¿dónde están inscritas en ese sentido? Ellas tienen licencia, algunas, otras no. Tienen licencia por un año, nosotros otorgamos licencias anuales, para que por un año, a través de una tarifa, pues paguen los derechos. Es decir, las emisoras de radio de Venezuela le pagan al SACBEN. No todas, tengo que decirlo. No todas. No todas, ¿por qué? Porque no están legalizadas aún. Porque porque el hecho de que estemos aquí justamente... Un permiso de un espectro radioeléctrico, ¿no? Se supone que deberían estar permisadas. Claro. Algunas todavía no tienen protocolizado ese permiso. No, o sea, les parece que el pago del derecho de autor siempre es una tasa, un tributo, algo así, y eso no es de esa manera. Por ejemplo, las radios comunitarias no pagan el derecho por un tema legal, que es una mala interpretación de la ley, porque es lo que estamos hablando, el derecho de autor no es ninguna tasa, no es un tributo, no es absolutamente nada que tenga que ver con tasas impositivas, sino es un derecho de autor. Pues, ¿y cómo miden o cómo validan la difusión de la música en las emisoras o en esos medios? Sí. O sea, ¿cómo hacen para saber qué difundieron y qué no, qué están pagando y qué no, quién cobra y quién no? Bueno, nada, nos hacemos de la tecnología, ¿no? La tecnología, nosotros tenemos monitoreo a nivel de streaming, ¿okay? Y monitoreo a nivel de sistemas, ¿no? Esos monitoreos te dicen cuántas veces sonaste y, por ejemplo, a la hora de un reclamo, un autor-compositor dice, mira, yo soné en cualquier emisora de radio y veo que ese derecho no me llegó, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad tecnológica de ir a ese día, a esa hora, a ese programa y verificar si realmente sonó la canción del autor-compositor. Si es así, obviamente se incluye dentro de la distribución del siguiente trimestre, y si no, porque se paga trimestralmente. Y si no, bueno, llamarlo y decirle, mire, no, realmente no lo escuchó o le informaron mal, por ejemplo. En este momento también, pues hablando y haciendo uso del tema de las tecnologías, sabemos, bueno, que muchas personas están utilizando la inteligencia artificial para crear contenidos. ¿Ese tipo de creaciones están también siendo consideradas o no? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que, por ejemplo, una música requiere una partitura, ¿verdad? Una partitura escrita con el autor y tal. Y quizás con la inteligencia artificial no están creando música, efectivamente. Están creando historias con inteligencia artificial. ¿Dónde se inscribe eso o no está siendo considerado ese tipo de contenido? Mira, no solamente eso, están creando imágenes, están creando personas, están creando un montón de cosas que se nos va a salir de las manos. Fíjate, el tema, eso es un hecho controvertido realmente a nivel mundial. El tema de la inteligencia artificial generativa, justamente a nivel de los derechos de autor como tal, es un tema que es un punto muy álgido a la hora de cobrar y distribuir esos derechos. Primero, SACBEN en este instante, o sea, necesitamos una plataforma, ¿verdad?, que nos diga qué porcentaje tiene de derecho de IA o no. Entonces, mientras eso pasa, porque está pasando, ya existe esa plataforma, adquirimos licencias, todas estas cosas, para poder pasar ese filtro. SACBEN no está declarando canciones de IA ni nada que tenga que ver con IA. ¿Cómo hacemos para saber si es o no es? No tenemos en este momento la herramienta. Sin embargo, nosotros le enviamos a través de la atención al socio, pues una declaración cada vez que envían vía correos electrónicos
una declaración de obra, se le envía una declaración jurada donde ellos dicen que eso no está manipulado por la IA, porque puede ser parcial o puede ser... Claro, y eventualmente se puede detectar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver más allá de generar o de jugar con la IA en el caso de la música, ¿no? Más allá de que sea una herramienta que me apoye o me ayude en algo, lo hacen completo, o sea, la melodía, la letra y conforman la canción. O sea, ese tal. Tipo de contenido no está, inclusive, no son susceptibles a inclusive la voz Muy también no se puede declarar. El tema con esto es que, fíjate, hay un hecho que es real, que tú alimentas a la inteligencia. O sea, la inteligencia es una mega data, una big data que existe a través de todas las carreteras de lo que es el internet, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú le solicitas a ella una canción que hable del corazón, de la casa, de lo que sea? Ella lo que hace es minar donde ya existe algo como eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Buscar en ya canciones hechas por autores y compositores reconocidos o no, y entonces eso hace que tengamos problemas legales. Porcentajito de plagio ahí. Es así como a granel. Entonces, wow, para evitar todas estas cosas, esto no es una posición solamente de SACBAN, es una posición de América Latina y del mundo. Hay algunas sociedades que ya poseen esa tecnología y entonces pasan por ese filtro, y ese filtro te dice, bueno, mira, de ese 100% de esa canción, ¿verdad? El 50% es de IA y el otro 50% es tuyo. Entonces, fíjate, para no tener ningún inconveniente, yo te voy a pagar solamente el 50%, el otro 50% no, porque no es tuyo. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate que es interesante que se tengan en consideración este tipo de aspectos, porque de alguna manera creo que el ser humano, que yo creo que la inteligencia artificial es una excelente herramienta, pero bueno, verla como una herramienta, como una gran base de datos, con una potencia impresionante, pero que a fin de cuentas la inteligencia sigue siendo el ser humano, o debería ser. Mientras esté el ser humano detrás de eso, que es lo que protege en este caso SACBEN y toda la gestión colectiva, la creación, que es lo que dicen nuestras leyes y las de América Latina, la creación, el ser humano, el creador, eso es lo que nosotros protegemos. Mientras exista un dedo humano que le haga un clic, eso todavía está en manos de Para inscribir una obra en SACBEN tienen que pagar. Sí, hay unas membresías que hay que pagar, que es solamente por inscripción. Toda esa información está en nuestra página web. El requisito sine qua non realmente para poder inscribirte es que tengas una obra, una producción que esta monetiza. Porque si no, no tiene ningún sentido. SACBEN no es son el SAPI. No es una bolsa ¿sabes? Estamos en la bolsa, o es un banco que de repente te genera un interés el poder tener las obras en SACBEN. No, si no funcionan, puedes tener 50.000 canciones, poemas, lo que sea, pero si no estás en comunicación pública, no te podemos pagar. ¿Qué recomendación le ofrece como gerente de esta institución a los creadores, a los músicos, etcétera, y ya su mensaje para finalizar en esta era digital? Bueno, primero que se informen, que de una u otra forma SACBEN, si los que son socios y los que no, pues es una plataforma donde pueden preguntar a través de nuestra página, de nuestros correos, de nuestra todo lo que es Instagram, redes sociales, es @SACBEN en todas las redes sociales, que se ilustren, ¿verdad? Para saber y no incorporarse en este mare magnum que es como pescar en río revuelto, ¿no? Entonces a veces las personas que no saben caen en manos de personas que justamente por saber pues hacen cosas que no son. Primero que se instruyan, esa es la idea, educar, por eso salimos. Por eso les decimos, y aunque se molesten con nosotros, porque es que SACBEN tiene 3 años que no me pagas, ¿a dónde suenas? Cuando nosotros le preguntamos dónde suena, no, bueno, no, o sea, si no suenas, no.
Entonces, y la otra es concientizar, que tal vez es el más importante, no sin ánimo de hacer a un lado a los autores y compositores, pero si los productores y si los usuarios de esa música no pagan los derechos, hay una persona detrás, hay un derecho humano que está detrás de todo eso, que no va a llegar donde tiene que llegar. Entonces es así como acabas de decir, que es un negocio, pero los negocios son buenos cuando ganamos todos, ¿no? No Claro. cuando gana una sola persona. Y debe persona. ser rentable. Y es así. Doctora, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación. Creo que tocamos varios puntos clave. Sin embargo, esta casa está abierta pues para este tipo de información que es muy importante para todos, como cultura general y también para las personas interesadas en el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos. De verdad que contentísima poder conversar este tema, pues gracias al equipo de prensa que acompaña a la doctora y a mi buen amigo Oscar Lara, quien hizo la coordinación de esta entrevista. A ustedes, nuestros queridísimos, queridos televidentes, gracias porque una vez más nos dieron la oportunidad de conversar y de estar en sus hogares y en sus oficinas a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, nos despedimos hasta la próxima.